Seguimos con el segundo tema del máster de Unity. Y lo que vamos a hacer es una ampliación sobre el mini shooter. En esta ocasión añadiremos animaciones sobre los enemigos para que se ejecute una determinada animación cuando impactamos sobre cualquiera de ellos y otra animación cuando mueren. Y para ello, de nuevo, utilizaremos máscaras sobre el avatar, ya que, por ejemplo, si impactamos sobre un enemigo estando parado o si impactamos estando en movimiento, queremos que se pueda reproducir de forma correcta esa misma animación. Entonces por ello crearemos la máscara, al igual que hicimos con el personaje principal, y configuraremos estas animaciones. No obstante, aquí surgen una serie de casuísticas adicionales que deberemos tener en cuenta. Entonces, como la complejidad de las animaciones está creciendo, para poder tener ajustes mucho más finos sobre el control de las animaciones, lo que haremos será crear de nuevo máquinas de estados en la mayoría de animaciones del enemigo. Los State Machine Behaviors que ya hemos utilizado en varias ocasiones. Y bien, en primer lugar, como siempre, deberíais descargaros dos animaciones, una para cuando recibe un impacto y otra para cuando muere. Entonces podríamos seleccionar cualquiera de ellas teniendo en cuenta pues, que el enemigo no lleva arma. En mi caso, utilizaré esta animación cuando el enemigo ha muerto, y una vez tengamos esas animaciones, pues yo por ejemplo tendría esta para cuando ha sido golpeado y esta otra para cuando muere. Entonces en ambos casos aquí deberemos, como siempre, poner que Animation Type es de tipo humanoide, en el Avatar Definition Copy from Other Avatar y poner pues como avatar el modelo del enemigo. Lo aplicaríamos y luego a partir de ahí, pues como siempre, debéis configurar cada una de las animaciones con el Bake into Pose, en los tres casos, y Center of Maze. Y en particular estas dos animaciones no deberán tener el Loop Time, ya que cuando es golpeado únicamente quiero que reproduzca la animación una vez, y cuando muere lo mismo. Entonces en ambas ocasiones deberéis desmarcar el Loop Time. Todo esto, pues si habéis ido siguiendo el máster, supongo que no tendréis ningún tipo de problema. De lo contrario, si no entendéis muy bien todo esto, os recomiendo que veáis pues, los vídeos anteriores del máster donde se desarrolla todo esto en profundidad. Y bien, dicho esto, ahora lo siguiente sería configurar el animator del enemigo. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos seleccionado el enemigo, vamos a ir a su animator y vamos a crear un nuevo estado, que será el estado muerto. Entonces, para ello, create state y le vamos a llamar muerto. Entonces aquí lo que va a suceder es que cuando se reproduzca esa animación de muerto, lo vamos a dejar en un estado intermedio que no tenga animación porque luego no debe volver a caminar. Entonces de hecho, para conseguir esto, lo que vamos a hacer es crear un parámetro, pero de tipo trigger. Esto al final es muy similar a un booleano, pero no tenemos que cambiar su valor. Simplemente activaremos el trigger para que pase de una animación a otra. Entonces podríamos poner aquí muerto y con ello crearíamos una transición de caminar a muerto y en esa transición simplemente le pondríamos de condición que esté muerto. Aquí, como podéis comprobar, no tenemos que poner ningún valor ni true ni false. Es decir, cuando a través del animator hagamos un set trigger indicándole el parámetro muerto, lo que sucederá es que cambiará de estado y el trigger seguirá estando disponible. Entonces ahora lo siguiente sería crear un estado adicional llamado, por ejemplo, respawn. Ya que cuando muere, en realidad, lo que haremos es deshabilitar temporalmente ese GameObject. Entonces para ello vamos a crear una transición, pero no vamos a poner ninguna condición. Con ello lo que vamos a conseguir es que cuando se reproduzca la animación completa de muerto, pase a este estado y únicamente volverá al estado de respawn a caminar cuando se active el respawn. Entonces de nuevo crearemos una transición de respawn a caminar y aquí la condición será de nuevo un trigger, al cual le vamos a llamar también respawn. Entonces siempre y cuando habilitemos el respawn, volverá a caminar. Entonces ahora en la transición de caminar a muerto, vamos a desmarcar el hash exit time para que directamente cuando se establezca el trigger a muerto, pase a esa nueva animación. Y para que pase de muerto a respawn, ahora aquí en este caso sí que pondremos el hash exit time, pero además le vamos a poner el exit time a 1. De este modo se va a tener que reproducir toda esa animación por completo para que empiece esa nueva transición. Entonces con ello lo que vamos a conseguir es que cuando la animación de muerto se reproduzca completa, pase al estado de respawn que no tiene ninguna animación.
entonces se quedará exactamente igual que como ha terminado la animación de muerto. Lo que sucede es que a través de una máquina de estados vamos a programar esta animación para que cuando salga de la animación, a través del onStateExit, entonces además se deshabilite. De este modo se quedará en el estado respawn, esperando a que en algún momento se habilite ese trigger llamado respawn. Entonces, de hecho, podríamos realizar una primera prueba teniendo ahora únicamente los 3 enemigos que teníamos al inicio. Entonces voy a eliminar el resto de enemigos que utilizamos para hacer pruebas en los vídeos anteriores y lo ejecutaremos. Entonces vamos a buscar algún enemigo. Aquí, por ejemplo, vemos una ruta. Entonces ahora, cuando empecemos a dispararle al enemigo, le vamos quitando vida. Luego, cuando se recupera toda la vida, le desaparece la barra, como ya vimos. Y si muere... Ahora, en este caso, fijaros que ha desaparecido por completo, ya que de momento, pues no he aplicado este trigger. Entonces, lo que debería hacer es que cuando muera, active ese trigger para que el enemigo entre en esa animación. Entonces, para ello, vamos a ir a enemigo shooter, donde tenemos el método impacto. Si salud actual era mayor a puntos, es porque todavía no estaba muerto y le restábamos la salud actual y actualizábamos barra salud. Sin embargo, si iba el else, es porque al final se había muerto, poníamos la salud a 0, añadíamos el enemigo eliminado al mini shooter para así reutilizar esos enemigos y no tener que crear instancias cada vez y eliminarlas. Y finalmente publicamos el evento enemigo impactado, incrementando los puntos del enemigo y pasándoselos a ese evento. Este evento, en realidad, enemigo impactado, lo que hacía era actualizar la puntuación. Entonces actualizaba la puntuación y además tenía en cuenta la oleada para actualizar el emblema. Entonces ahora tenemos un problema y es que agregar enemigo eliminado, pasándole la instancia, añade ese enemigo, decrementa los enemigos restantes de la oleada y luego hace el set active false. Entonces el problema de hacer esto es que no dará tiempo a ver la animación. Por lo tanto, este set active false debería hacerse más tarde. Es decir, cuando ya se haya reproducido esa animación como que el enemigo ha muerto. De hecho, incluso este método es el que deberíamos invocar cuando termine de reproducirse la animación. Entonces por ello lo vamos a comentar y lo que haremos, sin embargo, es un animator set trigger muerto. Entonces cuando muera se activará ese trigger y cambiaremos a la animación de muerto. Entonces ahora configuraremos una máquina de estados llamada, por ejemplo, animación muerto enemigo 1 para que cuando salga de ese estado, es decir, cuando se reproduzca toda la animación, ya que como no tiene ninguna condición en la transición, en el momento que se reproduzca por completo, automáticamente pasa al estado respawn. Que aquí incluso quedaría mejor de nombre de estado esperando respawn. Entonces ahora en esa máquina de estados únicamente vamos a dejar el método onStateExit y lo que haremos es de enemigo shooter coger esta instrucción y pegarla aquí. Sin embargo, ahora no tenemos this. Este this realmente hacía referencia a la instancia enemigo shooter de un enemigo en particular. Entonces aquí lo que podríamos hacer pues es a través del animator.gameObject.getComponent enemigo shooter. Con ello podemos acceder perfectamente a ese enemigo para añadirlo a esa lista, ya que luego este mismo método utiliza ese enemigo shooter para deshabilitar el GameObject al cual pertenece esa instancia de enemigo shooter. Entonces si ahora lo guardamos y lo ejecutamos, si buscamos algún enemigo por aquí, ahora al eliminarlo... Bueno, ha habido un error porque realmente no tiene animación. En este caso sería la animación enemigo 1 muerte. Lo ejecutaremos de nuevo, buscaremos algún enemigo. Y fijaros que ahora muere. El problema es que viene hacia mí e incluso la barra de vida también debería haber desaparecido. Entonces una posible solución para que no siga viniendo hacia mí es que cuando muera pues ya no utilice ese componente nameIsAgent. Y para ello podríamos hacer lo siguiente. En la máquina de estados asociada a la animación de muerte, cuando entremos en esa animación, en el onStateInter, lo que haremos es animator.gameObject.getComponent nameIsAgent.isStopped igual a true. Con esto lo que vamos a conseguir es que en el momento que se inicie esa animación de muerte, el componente nameIsAgent ya no tenga en cuenta la ruta y no mueva al personaje. Entonces con ello conseguiremos que se quede parado en el sitio cuando se empieza a reproducir esa animación.
Entonces aquí se puede ver de nuevo la potencia de las máquinas de estado, ya que podemos tener un control absoluto sobre todo lo que se ejecuta a lo largo de la animación. En el momento que se inicia, habilitamos ese isStoped y ya cuando termina, pues cuando agregamos ese enemigo eliminado y se desactivará. Entonces si ahora lo ejecutamos de nuevo, por aquí hay algún enemigo y si le disparamos, cuando muere, como podéis comprobar, ahora se ha quedado en el sitio y al final ese método agregar enemigo eliminado lo que hace pues es toda esta parte. Y en último lugar, pues lo deshabilita. Sin embargo, no sé si os habéis dado cuenta, pero seguimos teniendo otro problema. Y está en los marcadores. Fijaros, lo voy a eliminar. Ya en principio debería decrementar los enemigos que me quedan restantes de la oleada, pero aparte me ha contado como si hubiera eliminado a 14 enemigos. Y esto es porque, ahora si por ejemplo mato a un enemigo y sigo disparándole, cada disparo me da puntos adicionales. Fijaros que ahora es como si hubiera matado ya a 91 enemigos, ya que al principio dan un único punto. Y aquí igual. En el momento que muere, cada disparo va dando puntos. Entonces aquí uno de los problemas viene porque en enemigo shooter, cuando habilito ese trigger, pasa la animación de muerto, pero automáticamente se publica el evento enemigo impactado, el cual es recibido por el mini shooter y me actualiza la puntuación, pero también actualiza los enemigos restantes de la oleada. Y el problema es que los enemigos restantes todavía no se han actualizado porque se actualizan cuando se ejecuta el método agregar enemigo eliminado. Entonces aquí de hecho pues una posible solución sería añadir esa puntuación pues una vez se ha eliminado el enemigo. Entonces incluso aquí podríamos poner actualizar puntuación teniendo en cuenta enemigo y obteniendo los puntos de ese enemigo. Y para ello utilizamos el getter de puntos enemigo. Pero claro, ahora en enemigo shooter debíamos tener en cuenta que cuando hacíamos eso debíamos incrementar los puntos del enemigo. Porque en principio los primeros enemigos daban un punto, en los de la segunda oleada daban 2 y así sucesivamente. Porque en realidad en cada oleada eran un poco más rápidos. Entonces aquí simplemente lo que deberíamos hacer es pues incrementar los puntos del enemigo previamente, puntos enemigo, más, y olvidarnos de esta parte. Entonces podemos comentar que incrementamos la puntuación que obtenemos del enemigo y finalmente pues activamos la animación de muerte. Entonces con ello ya conseguiremos actualizar esa puntuación de forma correcta. Entonces ahora si lo guardamos y lo volvemos a ejecutar, si eliminamos por ejemplo a este enemigo, ahora en el momento que desaparezca se actualizará la puntuación. Y enseguida nos indica que nos quedan 2 enemigos restantes. Si muere este otro enemigo, lo mismo. Ahora cuando desaparezca, se actualizan los enemigos restantes. Nos queda un único enemigo. Y si eliminamos a este último enemigo de la oleada actual, pues ahora sucederá lo mismo. Pero de nuevo ahora nos actualiza y se queda en 0, ya que deberíamos actualizar de nuevo esa puntuación cuando termina la oleada. Pues, de hecho ahora si matamos a uno de estos, se actualizará y pondrá que quedan 3. Como podéis ver ahora funciona bien. El problema es cuando se reinicia la oleada. E incluso debemos tener en cuenta que únicamente debería dar un punto en la primera oleada a cada enemigo. Entonces realmente en el mini shooter sí que es importante el orden de ejecución de las instrucciones, ya que si por ejemplo esto lo hacemos al final, en el momento que se reinicie la oleada, pues se actualizará de nuevo esa puntuación. Entonces lo podríamos comprobar ejecutándolo de nuevo y buscando a los 3 enemigos. Eliminemos al primero. Y fijaros que ahora me ha dado 13 puntos porque he impactado más veces. Eso también lo tendríamos que resolver. Sin embargo, vamos a ir paso a paso. En primer lugar, vamos a asegurarnos de que se actualiza correctamente, que sería el marcador con los enemigos restantes de la oleada actual. Ahora lo eliminamos. Y finalmente, pues deberíamos buscar al último enemigo, que está por aquí. Y comprobar que se reinicia la oleada sin ningún problema. Ahora una vez muere, o sea, se ha reiniciado la oleada y la puntuación.
Lo siguiente pues ahora será que esa barra de salud no se muestre en el momento que ya haya muerto. Y aquí, como habéis podido comprobar, este último enemigo me ha acercado mucho y no me ha detectado. Pero es porque realmente ese enemigo sería un clon del prefab. Y el prefab, tal y como lo tengo configurado, la distancia de seguimiento es 10. Es decir, hasta que no esté a 10 o menos unidades de distancia, no pasará a seguirme. Mientras que los otros 3 enemigos los tenía a 100. Entonces ahora lo siguiente sería resolver por qué sigue recibiendo puntos cuando el enemigo ha muerto. Entonces realmente esto sucede porque en el método de impacto, cuando entra en el else, es decir, cuando está muerto, en todo momento hacemos este más puntos enemigo. Entonces este más, lo ideal sería ejecutarlo una única vez. Entonces una forma de resolverlo sería con una condición adicional para saber si está muerto o no lo está. Igual que tenemos la condición está herido, podríamos crear una condición está muerto, que sería tan sencillo como hacer un salud actual menor o igual a 0. Entonces realmente el else lo haremos cuando no esté muerto. Entonces al ponerlo a 0 ya no volverá a entrar aquí. Entonces else if está muerto lo negaríamos. Es decir, si el impacto actual no es suficiente grande como para matarlo, entonces decrementamos la salud. De lo contrario, si es suficientemente grande ese impacto y no está muerto todavía, entonces es cuando ponemos la salud actual a 0, cuando incrementamos los puntos del enemigo y cuando activamos la animación de muerte. Entonces ya más adelante, cuando se haga el respawn, como se volverá a poner esa salud actual a salud máxima, pues ya no vamos a tener ese problema. Entonces de hecho lo podríamos ejecutar y comprobar que ahora únicamente me dan un punto los enemigos de la primera oleada. Aunque siga disparándole. Y bien, sigue sin funcionar, pero porque tenemos un problema con el método regeneración de vida, ya que en todo momento se va regenerando la vida y da igual si está muerto o no lo está. Entonces por ello, en este método únicamente se va a regenerar la vida si está herido, pero además no está muerto. Pondremos una AND y está muerto lo negaremos. Entonces, como podéis observar, pues a medida que el juego va evolucionando, la complejidad aumenta y debemos tener en cuenta pues muchas condiciones adicionales. Entonces ahora sí, esta regeneración de vida no me va a molestar a la hora de obtener esa puntuación, ya que solo se va a regenerar cuando ha sido herido pero no está muerto. Y este está muerto siempre se basará pues en la salud actual. Entonces lo vamos a ejecutar de nuevo. Por aquí parece que tenemos un enemigo. Y seguimos disparando. Parece que ya funciona bien, pero nos ha dado 2 puntos. Y esto es porque realmente el enemigo empezaba con un punto y hacer el más antes, pues ahora nos da 2. Entonces en principio deberá dar 0 puntos. Pues vamos de nuevo a comprobar si ahora ya funciona del todo bien. Buscaremos a los enemigos. Aquí tenemos uno. Ahora sí, nos da un punto, se actualizan los enemigos restantes. Vamos, por ejemplo, a teletransportarnos, a ver si podemos ver exactamente dónde están los enemigos. Ahí abajo parece que hay uno y por ahí en medio hay otro. Vamos a eliminar a este enemigo. Se actualiza el marcador y el otro lo teníamos por aquí, por el centro. Y ahora cuando muera, pues ahora sí, todo funciona correctamente. Y ahora en teoría este enemigo me debe dar 2 puntos. Entonces cuando se elimine, pasaré de 3 a 5. Bien, ahora sí, ya funcionan los marcadores de forma correcta. Sin embargo, ahora lo siguiente sería que esa barra de salud desaparezca cuando el enemigo ya está muerto. Entonces para ello, lo que vamos a hacer es ir al script barra salud enemigos, el cual lo creamos en el último vídeo, para que esa barra de salud únicamente se mostrara cuando el enemigo estaba herido. Entonces aquí teníamos los enlaces a la barra de salud y al enemigo, los establecíamos en el start, y si estaba herido, pues se mostraba esa barra de salud, además orientándola en todo momento hacia el personaje principal. De lo contrario, se deshabilitaba. Pues bien, ahora realmente, al crear el método está muerto, es bastante sencillo el cambio que debemos hacer. Simplemente la vamos a mostrar cuando está herido, pero además no esté muerto. Entonces simplemente haremos una AND, enemigo está muerto. Entonces lo negaremos para indicar que
Si el enemigo está herido y no está muerto, entonces mostramos la barra. Ya que si ha muerto, no la deberíamos mostrar. Entonces, como podéis ver, aunque estos métodos son muy cortos y únicamente tienen un return, son muy útiles porque ayudan mucho en la legibilidad del código. Por ello insisto, tal y como he dicho ya muchas veces a lo largo del curso, es que aunque puedan parecer que no tienen mucho sentido estos métodos, al final ayudan mucho en la lectura del código. Entonces ahora si lo guardamos, podremos comprobar que esa barra de salud, en el momento exacto que empieza la animación de muerte, desaparecen. Como podéis ver, ha desaparecido en el momento que ha empezado la animación. Y lo mismo. Ya cuando desaparezcan, se inicia la siguiente oleada. Y aquí algo que no he mencionado es que en este estado esperando respawn que no tiene animación es en el que se quedará después de ser eliminado ese enemigo. En realidad lo que hacemos es desactivarlo y para pasar a la animación de caminar se debía activar el evento, el trigger respawn. Lo que sucede es que directamente al deshabilitar ese GameObject y volverlo a habilitar, el punto de entrada es la animación de caminar. Entonces en el código no hace falta explícitamente hacer ese set trigger. De hecho, incluso esta transición la podríamos eliminar, no sucedería nada y continuaría funcionando bien. Entonces, de hecho, el atributo lo podríamos incluso eliminar. Y bien, hasta aquí lo que sería la parte de la animación de muerte. Ahora lo que haremos es una animación para simular que recibe un golpe. Y para ello, vamos a ir a la carpeta Mixamo y en el enemigo tipo 1 vamos a crear un avatar mask, a la cual vamos a llamar enemigo 1 parte superior. Entonces vamos a desmarcar cada una de las partes inferiores del cuerpo para que únicamente sobrescriba la animación en la parte superior. De este modo, si está caminando, pues la parte de abajo no se verá afectada. Entonces aquí de nuevo seleccionaremos el avatar del enemigo, ya iremos al animator y crearemos una nueva capa llamada parte superior. Entonces le indicaremos la máscara que acabamos de crear, enemigo 1 parte superior, y vamos a poner el peso al máximo para que sobrescriba completamente las animaciones que tengamos en esta capa sobre la capa base. Entonces ahora aquí en principio vamos a crear un estado al cual vamos a llamar, por ejemplo, en espera, el cual no tendrá asociado ninguna animación. Entonces el enemigo, el punto de entrada será esta animación que no tiene nada, por lo tanto no afectará a la capa base, mientras que en la capa base tendrá la de caminar. Sin embargo, vamos a crear un parámetro adicional de tipo booleano, por ejemplo, llamado golpeado. Entonces aquí crearemos ahora una animación a la cual vamos a llamar golpeado. Y lo que haremos es una transición de en espera a golpeado y otra de golpeado a en espera. He puesto en espero, sería en espera. Y la condición será que golpeado sea true para pasar a la animación de golpeado y para volver, pues que golpeado sea false. Entonces a continuación en golpeado le vamos a poner la animación enemigo 1 golpeado, que deberíamos haber configurado previamente, igual que en las otras animaciones. Y ya finalmente, pues deberíamos ir al script enemigo shooter para que siempre que sea golpeado se active ese booleano. Entonces iremos a impacto y después de restar la salud, por ejemplo, vamos a activar la animación de impacto. Y para ello, pues animator setBool golpeado through, que es el nombre de parámetro que hemos configurado antes. Sin embargo, en algún momento ese golpeado lo deberemos poner a false. Entonces esto realmente se podría hacer con un trigger al igual que antes, pero como podréis ver ahora no funciona del todo bien. Si pongo aquí golpeado con el trigger, aquí realmente para que vuelva a la animación de en espera no deberíamos poner ninguna condición. Y aquí importante, que no lo he dicho, de en espera golpeado quitamos el exit time para que esa reacción sea más rápida y directamente pase a la transición. Como realmente no hay animación en espera, esa transición no la vamos a notar y directamente empezará
con esa otra animación. Sin embargo, para que vuelva en espera, aquí sí vamos a indicarle que se reproduzca como mínimo un 75% de esa animación. De hecho, podríamos ponerle 1 para que se reproduzca por completo. Incluso en transición ponerle un 0. Entonces ahora la diferencia es que en el script pues deberemos poner el setTrigger directamente y ya está. Entonces no nos vamos a preocupar de poner el true o false. No obstante, tal y como he mencionado antes, no va a funcionar del todo bien. De hecho, si lo ejecutamos, si por ejemplo impactamos una vez, fijaros que funciona esa animación. Como vais a comprobar, la hace 2 veces seguidas si ha detectado más de un impacto. Entonces, para poder resolverlo, lo que debemos hacer es utilizar ese booleano. En vez de un trigger, utilizaremos el booleano, poniéndolo a true para que pase a la animación de golpeado y a false para que vuelva. Entonces ahora en el script lo dejaremos como estaba antes, con el setBool. Y ahora lo siguiente será a esta animación de golpeado también crearle una máquina de estados llamada animación golpeado enemigo 1, donde lo único que haremos es ejecutar el onStateExit para que cuando se reproduzca esa animación completa de golpeado, entonces ese booleano pase a false. Entonces animator.setBool golpeado false. Pero claro, no lo he dicho bien, ya que tal y como estás de ahora, nunca va a poder volver porque primero debe ponerse a false y eso se debe producir antes de que se ejecute el método. Entonces, de hecho, lo que haremos es que vuelva automáticamente, sin ninguna condición, y cuando vuelva, cuando se haga esa transición y esté volviendo, entonces será cuando se ejecutará el método para reiniciar ese golpeado a false. Entonces lo tendremos preparado para que enemigo shooter de nuevo lo pueda volver a true cuando vuelva a ser golpeado. Entonces ahora sí, lo podríamos ejecutar de nuevo, buscar a algún enemigo y ahora, pues si golpeamos varias veces, luego vuelve a la transición normal. Aquí de hecho no queda muy bien porque no he tenido en cuenta que como se fusiona con la parte de arriba, pues sí que debería poner una transición. Entonces aquí en Transition Duration sí que podría poner por ejemplo 0,2 y que se reproduzca como mínimo un 90% de esa animación y a partir de ahí que empiece la transición fusionándose con la capa base. Entonces quedará mucho mejor. De hecho lo vamos a volver a ejecutar. Y ahora pues sí. Incluso si quisiéramos menos fuerza en esa transición para que no se note tanto, o sea, podríamos bajar desde aquí, desde la capa, e indicarle un valor menor. Por ejemplo, un 0,6. Entonces sería hacer a pruebas a ver pues, el resultado que mejor quede. Así no le afecta tanto lo que es el disparo. Simplemente reacciona un poco al impacto. Y además incluso lo que podríamos hacer es que siempre que reciba un impacto, además se ralentice, vaya un poco más despacio. Entonces esto lo podríamos conseguir programando directamente la máquina de estados asociada a la animación de golpeado. Y para ello podríamos crear un float llamado velocidad original. Entonces esa velocidad la vamos a obtener a través del nameMissAgent. Entonces podríamos hacer velocidad original igual a animator, gameObject, getComponent, nameMissAgent.speed. Y lo que haremos cuando entremos en ese estado es reducir la velocidad, por ejemplo, en un 25%. Y para ello, pues podríamos indicarle que la velocidad pues sea igual a velocidad original multiplicado, por ejemplo, por 0,25. Entonces sería el 25% de la velocidad original. Y luego ya en último lugar, pues simplemente pondremos la velocidad como la teníamos al principio. Entonces cuando termine esa animación es cuando volverá a recuperar su velocidad. Entonces podríamos hacer una última prueba para ver qué tal queda esa animación de impacto. Como podéis ver, se queda bastante parado cuando recibe el impacto. Igual es un poco exagerado que se frene tanto, porque realmente debería estar caminando. Entonces, por ejemplo, lo voy a dejar en un 0,4 para que vaya al 40% de su velocidad original. Incluso podríamos poner muchos más enemigos y hacer todo tipo de pruebas. Le podría poner mucha más cadencia de disparo.
Y otra opción que tendríamos en el Animator, si no queremos crear este estado adicional, sería directamente, cuando termina la animación de muerto, ir al estado de salida, a Exit. Entonces podríamos hacer lo siguiente, quitaríamos esta transición, este estado, y crearíamos una transición hacia la salida. Entonces ahora editaríamos esa transición y de nuevo le indicaríamos que se reproduzca por completo, poniendo aquí en el Exit Time un 1. Sin embargo, aquí realmente lo que hace este Exit es volver a lo que sería la entrada. Por lo tanto, iría a la animación de caminar. Entonces, para que veáis en primer lugar cómo quedaría al hacerlo de esta forma, entonces si lo ejecutamos y busco algún enemigo que tenga por aquí cerca, por ejemplo este de aquí, lo voy a pausar para ver la máquina de estados de ese enemigo en concreto, y ahora cuando muera, fijaros que se reproduce la animación de muerto, ahora va a la salida, pero se vuelve a levantar. Y realmente se levanta porque vuelve a la animación de la entrada, al entry. Entonces, una posible solución para que cuando vaya al exit, luego no veamos esa parte, que en realidad es la transición hacia la animación de caminar, lo que podemos hacer es que en esta transición el hash exit time lo pongamos a 1 para que se haya reproducido completamente la animación de muerte, pero en la transición ponemos un 0. Con ello lo que vamos a conseguir es que no inicie ninguna parte de la animación de entrada. Entonces, de hecho, si por ejemplo eliminamos a todos estos enemigos que hemos creado previamente e iniciamos el nivel con los 3 enemigos que teníamos de inicio, pues vamos ahora a buscar a esos 3 enemigos. Por aquí tendríamos uno. Y ahora cuando muera, podréis comprobar que se reproduce por completo la animación de muerte y luego desaparece sin levantarse de nuevo. Por aquí tendríamos otro enemigo. Y aquí tendríamos el tercero. Entonces ahora podríamos comprobar que ese respawn se ha realizado de forma correcta, viendo pues que cada uno de los enemigos ha reaparecido con la animación que le toca. Por aquí tendríamos otro. Como podéis comprobar, pues las animaciones están funcionando todas de forma correcta. Vamos a eliminar al último de esta oleada, que lo tenemos ahí arriba. Podríamos, por ejemplo, utilizar el teletransporte para ver si me deja bastante cerca. Incluso desde aquí lo podríamos eliminar. Y ahora pues ya pasaríamos a la siguiente oleada. En este caso con 5 enemigos. Y otro detalle importante es que ahora, realmente, estos enemigos ya no hace falta que tengan el Rigid Body, porque a partir de ahora, de todo el movimiento ya se va a encargar lo que sería el sistema de navegación. Por lo tanto, para liberar recursos, pues lo podríamos quitar y todo continuaría funcionando perfectamente. Entonces los vamos a eliminar de los 3 enemigos y también del prefab que se utiliza cada vez que se genera una instancia nueva de un enemigo. Entonces lo eliminaremos. En el prefab dejaremos la distancia de seguimiento a 10, que sería lo más habitual, o incluso 20. Y a partir de ahí podríamos aplicarlo en todos los enemigos. Podríamos hacer una última prueba para comprobar que todo funciona perfectamente, creando pues más o menos 50 enemigos y ejecutándolo de nuevo.
Entonces ahora si, por ejemplo, estoy lo suficientemente cerca, viene hacia mí, pero si me alejo mucho, ahora ya vuelven a su ruta por defecto. Ahora ya me ha visto, pero si me alejo mucho, pues vuelven a su ruta. Pues ahora, siempre y cuando estén a menos de 20 unidades de distancia, pasarán a seguirme. Como podéis comprobar, pues sin el Rigid Body también funcionan perfectamente. Ya que, como digo, ahora el movimiento de los enemigos en todo momento se basa en el Nade Miss Agent. E incluso todas estas líneas, el Line Renderer, una vez hayamos hecho todo tipo de pruebas, pues lo deberíamos eliminar, porque también son recursos extra que consume el juego. E incluso, pues vamos a ponerla un poco más fina, lo que sería la línea. Pondremos, por ejemplo, a 0,1 y ahora, al ejecutarlo, entonces podemos ver esas líneas que ahora son mucho más finas y ya no molestan tanto. Como podéis comprobar, pues al final el resultado es bastante decente. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.